luego de esta muy buena presentación de Aaron Cosby, tengo el gusto y el honor de presentar a Ricardo Meléndez Ortiz. Ricardo Meléndez Ortiz es cofundador y director ejecutivo del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable, este think tank basado en Ginebra, en Suiza. También fue representante de Colombia en distintos foros multilaterales. Ha sido jefe de la Oficina de Administración de la Presidencia de Colombia, etc. Ustedes pueden ver en el programa un extenso currículum de Ricardo, pero probablemente lo que no encuentren ahí y que sí me gustaría destacar es que Ricardo Meléndez Ortiz ha sido el convocante de la iniciativa E15. Esta iniciativa del Foro Económico Mundial y el ICTSD, donde ha convocado a más de 400 expertos que están pensando cómo reformular o cómo hacer una propuesta de comercio mundial e inversiones que sea compatible con el desarrollo sostenible. Ricardo, te cedo la palabra. Mil gracias, Raúl, y buenas tardes a todos. Después de la conversación con el presidente Mujica es muy difícil pararse aquí, porque él es realmente uno de los más increíbles oradores que existe. Déjeme comenzar tal vez con el comentario que hizo Raúl sobre la iniciativa E15. Es una iniciativa que hemos convocado, en la que hemos trabajado desde hace unos 3 años. Uno de los llamamos Knowledge Partners de la iniciativa es el Banco Interamericano de Desarrollo, y uno de los de las personas, tal vez de los expertos en América Latina más importantes que hay sobre comercio e inversión, que es Tony Estebayordal, es parte de esa iniciativa. La iniciativa ha resultado ya en unas 180 opciones y propuestas para actualizar el sistema de comercio e inversión a nivel global, y en este momento estamos tratando de entrar entonces en un programa de engranaje con los decisores para tratar de impulsar estas iniciativas. Parte de lo que voy a mencionar hoy en día sale de allí, pero parte también sale del trabajo de mi instituto, que ha estado trabajando en estos temas de cambio climático y comercio por varios años. El tema del cambio climático es un tema que nos propone desafíos, pero también oportunidades. Y realmente la clave para América Latina es entender que esas oportunidades no van a estar allí para siempre y necesitan ser aprovechadas, necesitan ser realizadas, necesitan ser potenciadas ya mismo. Y ese es el mensaje tal vez más importante. Las oportunidades vienen a través de la innovación, van a venir también a través de la integración, que es lo que nos lleva al contexto de esta conferencia. En el cambio climático lo importante es obviamente la mitigación, pero también la adaptación. América Latina es una región, como lo dijo Aaron antes, que no es importante todavía en términos de emisiones a nivel global. No obstante, la falta de acción sobre mitigación puede llevar a la región a incrementar la proporción en la que contribuye a los cambios climáticos a nivel global. Y por ello es muy importante que la acción sea inmediata. El tema de los gases de efecto invernadero es uno de esos problemas necios que se nos presentan en política pública. Los costos de la acción están en el presente, mientras que los beneficios están en el futuro. Es como cuando uno promete que va a hacer una dieta o va a ir al gimnasio. No sabe que el costo es inmediato y tal vez no ve el beneficio, sino mucho más adelante. En el caso de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, el carbono, el tema es que los gases que se emiten hoy en día van a estar en la atmósfera durante décadas y siglos, y van a permanecer allí durante décadas y siglos. Las tecnologías que tenemos hoy en día
para la producción, esencialmente aquellas relacionadas con la energía renovable, con la energía en general, la no renovable, la energía de combustibles fósiles. Son tecnologías que no solamente generan esos gases que van a permanecer en el tiempo, sino que normalmente provienen de equipos que están instalados para funcionar durante 1 o 2 o 3 décadas. Es decir, que estamos amarrando de alguna forma nuestro potencial de mitigación con las acciones que tomamos hoy en día. Y entonces, permítame pasar a algunos comentarios específicos sobre el tema más importante entonces que yo creo que tiene la región, y es el tema de la conversión de su matriz energética. ¿Y cómo está relacionado aquello con el comercio y con la innovación? Voy a empezar primero por la innovación. Hace unos años, en el 2007, más o menos 2008, comenzamos un trabajo en el instituto donde tratamos de entender cómo es que las energías renovables se relacionan realmente con el comercio. Las energías renovables se utilizan como combustibles el sol, el viento, el agua, la geotermia. Así que lo importante con las energías renovables no es el comercio de los combustibles, es el comercio en los componentes tecnológicos que se requieren para generar la energía a partir de esos combustibles que están en la naturaleza. Eso es un tema que parece muy simple, pero cuando se trata de hacer el análisis de políticas es muy importante entenderlo. Así que lo que hemos hecho es utilizar el código aduanero, desagregar a 6 dígitos del código todos los componentes de las 6 principales tecnologías de renovables y entender cuál es la producción y el comercio a nivel global de esos componentes. Para darles un ejemplo, una torre de eólica contiene más o menos 150 componentes tecnológicos, es decir, bienes, solamente hablando de bienes, que se producen y se transan en los mercados globales. Normalmente en la economía globalizada de hoy, esa torre eólica llega a un país luego de haber sido el resultado de una cadena fragmentada seguramente de producción, una cadena de valor, donde los componentes han atravesado las fronteras varias veces en algunas ocasiones. La torre incorpora también elementos de propiedad intelectual, tecnologías que son propietarias, y lleva consigo servicios que bien están incorporados en los bienes y en estos, por ejemplo, en el software o en esos bienes tecnológicos, o requiere de servicios para su instalación, su operación y su mantenimiento. Esa es la complejidad de un bien tecnológico de energía renovable. Así que cuando hacemos un análisis de política comercial sobre las energías renovables, lo que necesitamos entender es esta complejidad y esa complejidad en los mercados globales. Primer punto rápidamente, la innovación. En el año 96-97 negociamos el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto hablaba de las medidas y las políticas nacionales. Y lo que ustedes ven en este gráfico aquí es el resultado de un examen en 80 oficinas de patentes alrededor del mundo que hicimos conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes, donde la curva azul representa las tecnologías relacionadas con la energía renovable. A partir del año 96, ustedes ven cómo hay un crecimiento impresionante de esa curva azul, que está jalonado, que es el mensaje, por las políticas y la expectativa sobre los cambios de política que resultan de ese esfuerzo de cooperación internacional del protocolo de Kioto. Esta curva es tan impresionante que la curva verde es el número de patentes que se han presentado para todos los otros cambios de tecnología en el mundo.
durante esos mismos años. Es decir, que el crecimiento, es un gráfico de crecimiento, el crecimiento en la curva azul, en las tecnologías de energías renovables, llega a ser mayor que el de todos los otros campos tecnológicos. Y eso está impulsado esencialmente por la expectativa en los cambios de política. Entonces, este es un punto importante para ilustrar de nuevo cómo las políticas de cambio climático pueden generar innovación. Pero vayamos al tema de la energía renovable en América Latina. La región es esencialmente una región que se jacta de ser una región de energías limpias, basados en una matriz que es largamente hidrológica. El 50% de la capacidad de generación de energía en la región es de tipo hidroeléctrico. Y las buenas noticias es que en la región hay unas excelentes condiciones de viento, de agua y de sol, también de geotermia y de algunas otras fuentes para energía renovable. Y hay una respuesta ya en la región a esto. Hay un crecimiento importante en la utilización de energías renovables. Hay un deseo de diversificación que además es compatible con la necesidad de adaptarse a los cambios biofísicos y a los impactos biofísicos del cambio climático. En el Brasil hay sequías hoy en día que son nuevas en el calendario climático, que afectan la generación hidroeléctrica. Igualmente en el Ecuador, por ejemplo, ya tenemos fenómenos donde el descongele de los glaciares ha generado caudales de agua que también afectan la generación hidroeléctrica. Adicionalmente, hoy en día ya sabemos que en los grandes sistemas, por ejemplo en los Estados Unidos y en Europa, la incorporación de renovables a la matriz energética permite aumentar lo que es el potencial de capacidad de la generación eléctrica. Potencial de capacidad es un término técnico que se refiere a la utilización máxima de un generador de energía. La mezcla de distintas formas de generar energía es algo que potencia de nuevo esa capacidad. Así que la región ha entrado en el tema de las energías renovables. Se espera que el crecimiento en términos de eólicas, de solares, va a continuar. En el 2015 solamente el crecimiento en eólica va a ser del 50% en la región, en solares del 360%. Esencialmente ello está determinado por dos factores: cambios en las políticas en varios países de la región que promueven las energías, incluyendo objetivos o metas de incorporación de energías renovables, pero también la baja dramática en el precio de los componentes tecnológicos, particularmente en el caso de la solar fotovoltaica. Más o menos 20 países en la región hoy en día han adoptado metas de energía renovable. Chile tiene un compromiso de incorporar 20% a la matriz energética para el 2025, Costa Rica un 100% para el 2021, Uruguay habla de un 90% para el 2015, y ha habido una innovación en las políticas. Pero voy a ir un poco rápido aquí con las transparencias. Aaron estaba hablando ahora antes de la importancia de las negociaciones a nivel internacional de lo que se llama el Acuerdo de Bienes Ambientales. Este Acuerdo de Bienes Ambientales incluye varios tipos de tecnología, no solamente las energías renovables, pero también el manejo y gestión de aguas, otro tipo de tecnologías para manejo de la contaminación, etc. En lo que hace a las energías renovables, es cierto que las aranceles, que es lo que se está negociando en este momento a nivel multilateral, no es lo más importante en determinar el comercio en esas energías renovables. Pero allí hay unos ejemplos. Es importante en algunos casos. Y de todas maneras, en un mundo integrado con cadenas de valor, cualquier arancel, por pequeño que parezca,
tiene unos efectos multiplicadores que son muy importantes y distorsionan de cierta manera las decisiones de una producción más eficiente utilizando las oportunidades de la cadena de valor. En el ejercicio de mapeo que hicimos hace unos años sobre componentes de tecnología renovable, lo que encontramos es que hay una gran cantidad de países de la región que producen un buen número de los componentes que se requieren para eólica particularmente, pero también para el ensamblaje de solar y otras. Y el Brasil ha tomado decisiones de política, incluyendo no solamente política fiscal y políticas industriales, tales como los requerimientos de componentes locales, que ha generado ahora una producción de algunos de estos componentes. Así que en la región, de nuevo, el tema de la compatibilidad de los esfuerzos en materia comercial y los objetivos en cuanto a la incorporación de energías renovables es algo que todavía necesita trabajarse. No hay una buena comunicación, una buena conversación entre los responsables de políticas de lado y lado. Pero es un tema importante. La importación de componentes de energía, bueno, esto es una cuestión de economía básica, denota también la entrada o no y las posibilidades de entrada o no a ciertos campos tecnológicos de los distintos países de la región. Entonces, tratar de entender cuáles las dinámicas de importación es importante en ese sentido, y de nuevo lo que vemos es que en términos solares, en cuanto a eólica, pero también en cuanto a hidroeléctrica, la región también comienza a despertarse en este tema. Pero sigue siendo a nivel global una región que participa de una manera muy modesta en el comercio mundial de esos componentes tecnológicos. Y allí lo ven ustedes en estos gráficos, donde la proporción, la contribución de la región a las importaciones realmente continúa siendo muy baja a nivel global, si bien el crecimiento es importante, particularmente en los últimos años. Ahora, voy a pasar rápidamente a otro tema, y es por qué es tan urgente comenzar a reducir de nuevo la intensidad de carbono, particularmente a partir de la matriz energética en la región. A nivel global, estamos ahora, como Aaron también lo mencionó, a puertas de la negociación en París, de la culminación en París de las negociaciones de cambio climático, que van a establecer el camino hacia el 2020 de lo que sería una arquitectura global para combatir el cambio climático. Lo más posible es que lo que salga de París, que se va a celebrar de gran forma, no va a ser suficiente ni va a ser efectivo en la reducción de gases de efecto invernadero. Así que volvemos al escenario del 2009 y del 2010. El INTAL amablemente nos invitó en esa época a escribir un informe sobre lo que podían ser los impactos de las políticas para combatir el cambio climático en las economías de América Latina. Y la preocupación nuestra en ese momento era el establecimiento de los esquemas de comercio de carbono en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Hoy en día, esos esquemas de comercio de carbono son muchos más, incluyendo China, que lo anunció hace 2 semanas en la visita del presidente Xi a Washington, y se comienza a trabajar en la vinculación de estos esquemas y de estos mercados, de los mercados de carbono. Puede ser que no estén funcionando en este momento, pero mi especulación es que a partir de París y de allí en adelante, lo que vamos a ver es un resurgimiento de los esfuerzos nacionales de establecer mercados de carbono, de utilizar instrumentos del mercado para combatir el cambio climático. Al hacer ello, lo que vamos a ver seguramente es la conformación de clubes de países, acuerdos entre países que tienen mecanismos que están haciendo esfuerzos de manera equivalente entre ellos para combatir el cambio climático. Y los clubes normalmente tienen que establecer incentivos
y desincentivos, beneficios para los miembros y castigos para los no miembros. En términos de comercio, esto quiere decir seguramente aranceles al contenido de carbón de los bienes importados de los países que no tienen o que no realizan esfuerzos similares. Ese es un tema que es muy importante hacia adelante y en el que la región va a tener que despertarse para comenzar a trabajar, y es una de las razones por las cuales es también muy importante comenzar a bajar el contenido de carbono y la intensidad de carbono en la producción de los bienes exportables en la región. Pero la otra razón es esta que está en este gráfico, que comienza a ser el tema que está informando la generación de políticas de cambio climático a nivel mundial. Y es la diferencia entre las emisiones territoriales y las emisiones por consumo. Las emisiones territoriales son aquellas que ocurren en el territorio sin importar de dónde vienen los bienes. Y las emisiones basadas en el consumo son aquellas que tienen en cuenta también el carbono que está incorporado en los bienes consumidos. Lo que es muy interesante en este gráfico que ustedes ven allí es que la línea permanente en cada uno de estos 4 grupos de países representa las emisiones territoriales y la otra línea representa las emisiones basadas en el consumo. Los países de más alto ingreso tienen hoy en día un mayor número de emisiones basados en el consumo. Es decir, están importando más bienes con contenido de carbono que los otros países. Y lo más importante es que esto está creciendo, esta diferencia, y el balance realmente está entre los países de ingreso medio y los países de ingreso alto. Nosotros estamos exportando bienes con alto contenido de carbono. Esos son los bienes que seguramente en el futuro van a encontrar barreras en términos comerciales, las barreras más innovadoras. Bueno, voy a terminar aquí, pero esta es una ilustración de nuevo de dónde están basadas estas emisiones. Los círculos negros son los exportadores netos de emisiones de carbono, y los círculos azules son los importadores netos de carbono. Y esto es un gráfico que incorpora los cambios en el uso de la tierra, es decir, el término de las emisiones cuando tenemos en cuenta los cambios en manejo forestal y agricultura. Pero el mensaje, y termino aquí, creo que tomé el tiempo que Aaron nos dejó al terminar más rápido. Los mensajes tienen que ver con la urgencia de América Latina de actuar sobre el tema del cambio climático, de aprovechar las oportunidades de innovación que vienen con él. En una conferencia que organizamos con el Ministerio Chileno de Energía y la CEPAL hace unos meses en Santiago, se presentaron escenarios por parte de técnicos en energía que están convencidos de la posibilidad de la región de alimentar toda su demanda energética a partir de renovables. El segundo tema, de nuevo, es la importancia de comenzar a participar a nivel internacional en las discusiones sobre política comercial y cambio climático, donde la región se ha mantenido tremendamente ausente. Termino ahí. Gracias.